Segundo bloque en Tucumán elige y el Frente de Izquierda en Tucumán también tiene su representación. Alejandra Regues, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un escenario en lo político, en lo social, en lo económico bastante delicado a nivel nacional y también tiene su correlato porque el Congreso de la Nación tiene un protagonismo en estos últimos tiempos muy importante y usted quiere acceder a una diputación. Sí, bueno, en los últimos tiempos recién el Congreso de la Nación empezó a funcionar como una especie de contrapeso a las medidas del gobierno nacional y yo quiero resaltar en el último tiempo, básicamente en los últimos 2 meses, en gran parte producto de la lucha sostenida, persistente y muy valiente que llevaron adelante los jubilados cada miércoles, pero desde que empezó este gobierno hace casi 2 años, la lucha del sector de discapacidad, de las enfermeras del Garrahan, de toda la comunidad que acompañó estas peleas y la de la universidad son las que lograron que en el último tiempo el Congreso logre tirar abajo estos vetos presidenciales que ya en su primera ronda, en su primera versión, fueron aprobados, como fue aprobado al inicio del comienzo del gobierno de Milei la ley base, como fueron aprobados los poderes extraordinarios, digo, toda la política gruesa que llevó a la catástrofe económica y social que se desarrolló en estos años de gobierno de Milei fue acompañada por el conjunto de los bloques que integran el Congreso, salvo el del Frente de Izquierda. Fíjate que del Frente de Izquierda tenemos una banca de 5 diputados y diputadas que cobran lo mismo que un docente, viven como cualquier laburante, de hecho cuando cumplen su mandato vuelven a sus puestos de trabajo y que tenemos el orgullo de que es la única banca que en su totalidad se opuso a todas las medidas que atacaban al CONICET, a los investigadores, a los trabajadores de la salud, a los docentes, a la educación pública, a la universidad, etcétera, y que no solamente se opuso acompañando estos reclamos adentro del recinto, sino también afuera. Vos debés haber visto montones de imágenes, videos de Miriam Bregman, de Alejandro Vilca, en la Plaza de Mayo, los miércoles con los jubilados, con los diferentes sectores que fueron a reclamar ante los despidos, porque acá Milei tuvo una premisa de que si vos a los empresarios le das lo que ellos quieren, no les exigís nada, les da exención impositiva, todo tipo de beneficios, subsidios, etcétera. El mercado. Claro, el mercado ordenará, bueno, y lo que el mercado viene ordenando hasta ahora es el cierre de montones de pymes. Acá en Tucumán también lo estamos viviendo, con el caso de las textiles, las suspensiones que está habiendo en Escaña, digo, montones de empresas y de trabajadores y trabajadoras que empiezan a perder su fuente de trabajo o a intentar sustituir lo que le falta en el ingreso con un pluriempleo que es realmente no sé cómo decirte, es vergonzoso, ¿no? Porque vos tenés trabajadores y trabajadoras, como las docentes, por ejemplo, que pasan de una escuela a la otra, en el medio hacen Uber, tenés montones de trabajadores del comercio, que además los fines de semana hacen alguna comida para vender en el barrio, gente que da clases particulares, que va a las ferias, montones de trabajadores de la construcción, que en la parálisis de la obra pública no les queda otra que ir a ofrecer en las ferias que se van armando itinerantes lo que pueden, digamos. Entonces yo creo que hay una situación muy, muy grave, social, que estamos viviendo las familias trabajadoras y tienen la cara de piedra y te dicen, hace un esfuerzo, pero seguís sacrificando, pero ya va a venir, hasta ahora era lo macro, pronto será lo micro. Bueno, lo macro hasta ahora lo que ha dado es ganancias siderales para Caputo, los amigos de Caputo, un puñadito de empresas exportadoras, los grandes capitales financieros y especuladores, y a las familias trabajadoras, otra vez más, nos dicen, bueno, ustedes después, más adelante. ¿Cuándo más adelante? Porque si nosotros no hemos generado esta crisis, tenemos que pagarla. Entonces, ahí yo creo que la idea del Frente de Izquierda de acompañar los reclamos, de darle fuerza, de ser consecuentes dentro del recinto, de ser la única oposición que nunca se vendió. Los diputados del Frente de Izquierda jamás estuvieron en una góndola, como lo estuvieron los diputados radicales, como lo estuvieron los del PRO, sin duda alguna, además los del peronismo, que después podemos hablar específicamente, porque acá tenemos el caso de Jaldo como un gran botón de muestra de eso. Digo, la idea de poder instalar y desarrollar esta fuerza de manera consecuente es porque entendemos que los trabajadores y las trabajadoras tenemos que imponer sí o sí nuestra agenda desde abajo.
en la agenda del gobierno, ni de La Libertad Avanza, ni de ninguno de los partidos tradicionales, está ni el salario, ni los jubilados. Eso son cosas que las vamos conquistando, y ni hablar del caso de los derechos de las mujeres, en la medida en la que nos empezamos a organizar y las instalamos con nuestro propio peso. Alejandra, respecto a la importancia de la próxima votación, ¿el Congreso puede ser también decisivo en este tipo de temas que estás planteando? Yo creo que lo que tenemos como desafío desde el Frente de Izquierda acá, particularmente en la provincia, es poder invertir esta ecuación, poder poner de verdad por delante las demandas de los trabajadores y empezar a aprobar con medidas que son completamente inversas a lo que hasta ahora se hizo. Alejandra, el próximo Congreso, según lo que estamos escuchando de los diferentes referentes nacionales, va a haber una discusión acerca del tema previsional, va a haber temas de discusión del tema laboral. Sí. ¿Qué postura va a presentar el Frente de Izquierda ante temas que no son menores? Bueno, cuando ellos dicen reforma laboral, dicen que vos te pagues tu propia indemnización, o sea que despedirse es más fácil que respirar, que si te quejas te puedan despedir con causa, o sea, quitarte el derecho a la protesta, entre otras medidas, ¿no? Cuando nosotros decimos que hay que modificar la legislación laboral, decimos, por ejemplo, de que hay que reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días por semana, para poder crear puestos de trabajo repartiendo las horas restantes entre todas las manos disponibles, ¿no? O sea, fábricas que tienen 3 turnos, donde incluso los trabajadores para llegar a fin de mes hacen horas extra y trabajan a veces hasta 12, 13 horas por día. Eso es irrisorio y absurdo si vos pudieses reducir la jornada laboral manteniendo el salario, sin afectar el ingreso de los trabajadores, es decir, afectando la ganancia de estos pulpos que facturan cientos de millones de dólares, porque no estamos hablando de una farmacia o de un almacén. Yo te estoy diciendo que el Grupo Balcanes factura alrededor de 100 millones de dólares por año. Entonces vos podrías, de movida, en los ingenios, en esos lugares, garantizar un puesto de trabajo, la creación de puestos de trabajo con un salario que sea igual a la canasta familiar. Entonces también cuando nosotros decimos que hay que modificar la legislación en materia de la reforma laboral, estamos diciendo, por ejemplo, que haya un impuesto progresivo a las grandes fortunas, a los grandes ganadores de no solamente de estos 2 años de Milei, sino de todas las décadas durante las cuales también se enriquecieron bajo el gobierno de Macri, de Alberto Fernández, de Cristina, etcétera, y que imponiéndoles un impuesto progresivo, es decir, borrando de mínima lo que hasta ahora se hizo, que es darle todo tipo de ventaja, ¿no? De beneficios, de exenciones. Acá en Tucumán la legislatura declara que son alrededor de 35.000 millones de pesos lo que se ahorran los empresarios tucumanos con todas esas leyes que ellos le firman como si fuese una escribanía de las empresas. Bueno, acá en Tucumán hay más o menos 35.000 docentes. ¿Qué pasaría si en vez de que los empresarios, es decir, que un puñadito de familias se ahorre todos esos millones, se repartiese y a los docentes le pudiesen dar 1 millón de pesos más por año? ¿No te parece que mejoraría la situación de quienes bancan la educación, se hacen cargo de la enseñanza de los niños y las niñas tucumanas? Yo digo, por ponerte ejemplos concretos para ilustrar cómo es que desde la izquierda estamos pensando que ya no hay margen para medias tintas. O sea, hay un problema muy profundo en la Argentina, es un problema estructural y es momento de tomar decisiones radicales. Alejandra, ¿el Congreso debería intervenir en la toma de préstamos que está haciendo el gobierno de Milei? Por supuesto que debería intervenir, debería oponerse y debería incluso oponerse a continuar pagando una deuda que es ilegal, que es ilegítima y que es fraudulenta, digamos. Y que esto también hay que decirlo. O sea, el gobierno de Milei es pagador serial, pero montones de los acuerdos previos a los que hoy rinden pleitesía en clave ultra cipaya, porque Milei se muere de ganas de que Argentina sea una estrellita más en la bandera de los yanquis, pero todo eso son planes que se cocinaron durante el gobierno de Alberto Fernández, digo, la deuda que tomó Macri, la legitimó Alberto Fernández, se la van pasando, siguen haciendo compromisos de pago y por ahí a uno en la casa le resulta medio abstracto decir, bueno, pero yo qué tengo que ver. Y bueno, la plata que no le dan a los jubilados es la que le dan al Fondo Monetario Internacional. La plata que le quitan al Garraham es la plata que va directamente a pagar a todos los especuladores, a los inversores financieros, que hacen con eso una timba y que digo, repito, están pagando una deuda que es ilegal, que es ilegítima y que es fraudulenta. Por eso yo te decía, medidas radicales, o sea, hay problemas estructurales, medidas radicales. Romper con el fondo, el Frente de Izquierda es la única fuerza política que lo está planteando y es la única base sobre la cual puede frenarse una sangría de recursos que es brutal para el país. Digo, el país genera recursos
increíbles, eso ya lo sabemos todos, porque todos laburamos, somos nosotros los trabajadores los que generamos los recursos, y se terminan yendo, digamos. Entonces, frenar esa sangría, romper con el FMI, repartir las horas de trabajo, reduciendo la jornada laboral, ponerle impuestos a los grandes terratenientes, a las grandes fortunas, nacionalizar todos los recursos estratégicos, como el petróleo, como el gas. Digo, son medidas que nacionalizar la banca, por ejemplo, que todo el ahorro que el país tiene esté bajo control del Estado, bajo control de los trabajadores. No puede ser más que los bancos, que son entidades privadas en este país, son el mecanismo que se utiliza para la fuga de dólares. Nacionalizar los puertos también. Digo, me parece que hay montones de medidas que o las empezamos a discutir o las empezamos a poner sobre la mesa, o ya cualquier parche que dependa de la especulación de un senador, de la especulación de un diputado, si le conviene o no le conviene, si está en campaña o no está en campaña, vota el veto o no vota el veto, la emergencia o la no emergencia, yo creo que no nos va a sacar de esta. O sea, el Frente de Izquierda propone medidas radicales, medidas profundas, pero sobre todo medidas que atienden la demanda de los trabajadores y de las trabajadoras. Muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias a vos. Alejandra Arregues, que representa al Frente de Izquierda en nuestra provincia. Han sido ustedes muy amables por acompañarnos. Nos encontramos.